Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela, país que afina detalles para la primera consulta popular nacional que se va a efectuar el 8 de marzo. Más de 36.000 proyectos postulados desde las bases a partir de asambleas de ciudadanas y ciudadanos que ahora se encuentran en una fase de movilización comunal. La convocatoria hace un llamado especial a la participación femenina, un día importante. También a la juventud en el proceso de esta organización y de sus proyectos. Más de 50% que tiene como objetivo resolver problemas relacionados con los servicios públicos. Ya el Consejo Nacional Electoral ha activado una plataforma digital estratégica para que las electoras y electores puedan ubicar de manera inmediata el centro de votación correspondiente a su comuna. De manera de que todo listo desde ya para esta importante jornada democrática en el país. Quiero recordarle a través de redes sociales a lo largo del día, sondeamos la opinión de nuestros usuarios sobre el tema y vamos de inmediato con la pregunta con el código QR, si no lo ha hecho, para que pueda participar. Comunas en Venezuela se preparan para esta primera consulta popular nacional de 2026. ¿Cuál cree usted que es el aspecto más destacado en esta jornada? Ahí están las opciones. Le invitamos desde su casa a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Carolina Escarrá, politóloga, internacionalista, articulista ordinaria del Correo del Orinoco. Carolina, qué gusto nuevamente tenerte con nosotros. Bienvenida. Igualmente para mí estar con ustedes aquí en Telesur. Gracias por la invitación. Oportuna la conversación contigo, Carolina, sobre esta etapa de Venezuela que va a una nueva consulta popular nacional, un año que sabemos no ha sido fácil para el país en muchos aspectos, pero bueno, la resiliencia, la organización comunal sigue fortalecida de cara a esta importante convocatoria. ¿Cómo estás evaluando la preparación, el debate de los proyectos comunales en Venezuela? Mira, yo creo que todo lo que estamos viviendo en este momento demuestra que la revolución, digamos, no aró en el mar, ¿no? Sino que estamos realmente cosechando los frutos de lo que se hizo durante todos estos años, digamos, en función de empoderar, valga la redundancia, al poder popular. O sea, el hecho de que la gente pueda decidir en consejos comunales cuáles son los proyectos prioritarios de su comunidad es algo importantísimo, es una forma de democracia participativa y protagónica que no existe en otras partes del mundo. Nosotros hemos hecho investigaciones y en Brasil había una forma muy similar, con proyectos que, digamos, al plazo de un año se iban a realizar después de que eran aprobados en ciertas zonas. Aquí no, aquí son 335 municipios. Aquí son más de 5.000 consejos comunales que están aprobando sus proyectos, que están decidiendo cuáles son los proyectos prioritarios para tener además el financiamiento de parte del gobierno nacional y evidentemente en algunos casos de parte de los gobiernos regionales, como se venía haciendo con el presidente Nicolás Maduro. Esto lo que habla es de una continuidad de la revolución bolivariana. Hay mucha gente que dice que no hay instituciones, que no hay continuidad del proceso por todo lo que ha sucedido a partir del 3 de enero, pero yo creo que particularmente la consulta del 8 de marzo lo que viene es a reforzar el hecho de que nosotros seguimos en revolución, seguimos haciendo transformaciones sociales, seguimos trabajando por el pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y que ese pueblo está organizado en consejos comunales que son los que van a decidir el 8 de marzo cuáles son los proyectos prioritarios. Es decir, hay una continuidad del proceso revolucionario, no solamente de las personas que están dirigiendo el país, en el caso de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, etcétera, sino que hay también una continuidad del proceso como tal que estaba enfilado desde hace mucho tiempo a empoderar precisamente al pueblo, a través de que, en este caso, organizado a través de consejos comunales, pero también acuérdate que nosotros íbamos a hacer una reforma constitucional este año. Se detuvo todo el tema de la reforma constitucional, pero ¿para qué era la reforma constitucional? Para darle más poder al pueblo, para incluir los consejos comunales, para incluir estas formas de organización donde el pueblo tiene voz y voto, donde el pueblo tiene la palabra principal. Entonces, ¿qué hizo la presidenta encargada? Está bien, yo negocio lo que tengo que negociar a nivel de, digamos, de estados con otros países, pero el pueblo sigue su curso, sigue su trabajo con consejos comunales, con debates, con asambleas, con las decisiones de cuáles son sus proyectos prioritarios. Nosotros como Estado les seguimos dando el financiamiento para que ellos desarrollen esas potencialidades que tienen, esas necesidades que tienen, las puedan cubrir, porque al final lo importante en este caso es poder
lograr, lo ha dicho la presidenta encargada, lo decía el presidente Nicolás Maduro, lo ratificaba el presidente Hugo Chávez, y es un elemento fundamental de la revolución, lo que dijo nuestro libertador Simón Bolívar hace más de 200 años, que el mejor gobierno es aquel que produce la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Sí, sin duda. Y sumamos este elemento para poder informar también a una audiencia en el exterior, una participación de los venezolanos en esta consulta popular el 8 de marzo que inicia precisamente, como lo decía Carolina, en las comunidades. Son los vecinos quienes proponen, quienes debaten estos proyectos que lo irán a una votación. Participación de esta consulta que inicia en las asambleas. Los ciudadanos identifican las necesidades de su comunidad, postulan sus proyectos prioritarios en áreas como servicios, como decíamos, uno de los más importantes, también en salud. La juventud también ha estado allí muy atenta para postular sus proyectos, y tras una campaña informativa liderada por voceros locales, este ciclo culmina con la votación directa el 8 de marzo. Se decide la asignación de recursos. Incluso la presidenta encargada, Elsie Rodríguez, ha manifestado, por ejemplo, al sector de la juventud la mayor participación de una comuna o de una votación en una comuna que tenga mayor participación de la juventud. Inmediatamente se le va a asignar un proyecto en especial, se le asigna allí el presupuesto para que pueda empezar con ese proyecto. Quería preguntarte, Carolina, porque la convocatoria es especial a la mujer, a la juventud venezolana, recordando que a partir de los 15 años de edad se puede ejercer el derecho al voto eligiendo el proyecto que más le guste y que le represente. ¿Qué significa esto? Bueno, primero yo creo que es muy importante decirle también a toda la audiencia que nos escucha desde afuera que en los procesos anteriores que habíamos tenido, también habíamos tenido uno específico para el tema de la juventud. Es decir, era solo la juventud la que proponía, la que debatía, la que elegía. Y hay algo muy importante, que no solamente se propone, se debate, se elige, sino que además se ejecuta. Le bajan los recursos a la comunidad para que sea la comunidad la que ejecute. Le bajan los recursos a la juventud para que sea la juventud la que ejecute esos proyectos, ¿no? Y en su gran mayoría han sido concretados todos esos proyectos, demostrando que además muchas veces trabaja mucho mejor el pueblo en función de sus propias necesidades que lo que trabajan algunas instituciones, ¿no? Pero es importantísimo decir esto porque, digamos, es todo el proceso, es como toda la cadena productiva del desarrollo de los proyectos más urgentes o más prioritarios para la población en particular. Y en este caso hay que decir también que desde hace mucho tiempo todas estas organizaciones de la revolución, lo que son los CLAP, lo que son los consejos comunales, lo que son todas estas formas de organización en la comunidad, están lideradas por mujeres. Entonces es muy importante la participación de las mujeres en este caso, además de que hay que tomar en cuenta también que no es cualquier día, es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pero además, tomando en cuenta que en revolución, bueno, la batuta la han asumido siempre, sobre todo en función de las acciones que es necesario tomar, en función del trabajo de calle, del trabajo de la comunidad, del trabajo con la juventud, siempre lo han asumido las mujeres. Y tanto la presidenta encargada como el presidente Nicolás Maduro, como el comandante Hugo Chávez, además entendieron siempre el papel, el rol fundamental que tiene la juventud, digamos que son los que van a tomar la batuta a más adelante de lo que es todo este proceso de socialismo bolivariano. Lo importante en este caso, yo creo que es que, bueno, independientemente de todo lo que estamos viviendo, seguimos en una misma ruta, seguimos con la estrategia clara, con el horizonte claro de hacia dónde queremos llevar nuestro país, y eso además está inscrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es algo que independientemente de lo que quieran hacer potencias extranjeras o lo que sea, no pueden borrar de un plumazo, ¿no? Sino que es algo que está inscrito además en el ADN, si se quiere, del venezolano en estos años de revolución, y además es una reivindicación que vamos a defender, y que vamos a defender porque tiene que ver directamente con nuestras necesidades más elementales. Sí, y un proceso respaldado, como decíamos, por las autoridades. Cada quien hace un papel en esta consulta popular del 8 de marzo. El Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, ya activó una plataforma digital para facilitar la ubicación en los centros de votación. El CNE activó esta plataforma para la consulta popular en una herramienta en la que los electores ubican y deciden estos 36.000 proyectos comunitarios, que se facilita a través del CNE la participación, se garantiza la cercanía de los puntos, como cualquier otro proceso electoral con amplia trayectoria en este país, Carolina,
para adultos mayores, personas con discapacidad. Se mantienen los mismos protocolos electorales que el Consejo Nacional Electoral también implementa en otros importantes procesos comiciales. Sí, esto viene además a ratificar el hecho de que los que ganaron en el año 2024 fue el presidente Nicolás Maduro y fueron las personas de la revolución que asumieron después sus determinados cargos, ¿no? En las gobernaciones y en los diferentes espacios. Esto viene a ratificar que no fue la oposición apátrida la que ganó las elecciones, porque el proceso es absolutamente transparente, el proceso cuenta con cualquier cantidad de auditorías normalmente, y en este caso en particular no solamente el proceso es transparente, sino que además indica dónde van a ser los centros de votación, dónde va a estar la gente ejerciendo su derecho y que todos podemos ejercer nuestro derecho, no solamente para elegir quién es el presidente de la República, no solamente para elegir quiénes son los gobernadores, quiénes son los alcaldes o quiénes son los que incluso participan en los consejos comunales, sino que también tenemos la posibilidad de ir como cualquier persona a votar directamente sobre cuáles son los proyectos que consideramos prioritarios para nuestra comunidad, que se supone que ya los debatimos, que ya los analizamos en asamblea y que si no tuvimos la oportunidad de hacerlo, sí tenemos la oportunidad de ir a votar el 8 de marzo, de decidir cuál es el proyecto prioritario para nuestra comunidad, para nuestro bienestar y para lograr lo que te decía anteriormente, la mayor suma de felicidad posible, independientemente de que, bueno, de que estamos todavía en una situación de trauma, porque vivimos una situación muy fuerte el 3 de enero. A pesar de eso, el país continúa su curso. Todos además sabemos cómo votamos, todos siempre decimos, tanto opositores como oficialistas, siempre decimos que es un proceso muy rápido, que es un proceso que además es transparente, que va por buen camino y que además permite, digamos, que lo que uno decidió sea lo que se ejecute finalmente. Carolina, te voy a pedir que te quedes con nosotros luego de la pausa, mientras sigue la gente en este momento respondiendo la pregunta que hemos realizado, la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Comunas en Venezuela se preparan para la primera consulta popular nacional de 2026. ¿Cuál es para usted el aspecto más destacado de esta jornada? Aquí tiene el código QR. Vamos con esto a una breve pausa. Ya regresamos hablando de Venezuela y la próxima consulta popular nacional. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Venezuela, hablando de la consulta popular del próximo 8 de marzo en este país latinoamericano que se fundamenta en ese golpe de timón, un llamado del presidente y comandante Hugo Chávez para lograr mayor participación de las comunidades. Consulta popular que materializa, como decíamos, este llamado, este golpe de timón que realizó Hugo Chávez en 2012 para transformar el Estado, que sentó en su momento con un discurso importante las bases para el desarrollo del poder comunal, para promover el autogobierno, la gestión directa de los recursos por parte de los ciudadanos del país. Constituye principios fundamentales para la consolidación de la democracia participativa y protagónica que a lo largo de los años también ha seguido el presidente Nicolás Maduro Moros. Este modelo se implementa en más de 5.000 circuitos comunales que utilizan la consulta como un método para la ejecución de políticas públicas. Seguimos hablando con nuestra invitada, Carolina Ezcarrá, politóloga, internacionalista, articulista ordinaria del Correo del Orinoco. Carolina, bueno, ya tú mencionabas la importancia, ¿no?, del seguimiento de esta nueva experiencia en Venezuela, inédita para el país, pero a partir de ese importante golpe de timón que ha sido posteriormente una convocatoria especial realizada por el presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo has visto desde los últimos años cómo ha avanzado y cómo se recupera directamente a través de estas consultas el llamado que ha hecho el presidente y comandante Hugo Chávez a lo largo de los años? Mira, el comandante Hugo Chávez hizo en el golpe de timón, el llamado fue a comuna o nada, pues no, fue trabajar a partir de las comunas. Esto viene además de una propuesta que él hizo en el año 2007 en lo que era el Plan de la Nación, él lo llamó el primer plan socialista del 2007 al 2013,
Acuérdense que él fallece a principios de 2013 y que es cuando se empieza a implementar el otro plan de la nación que, digamos, recoge algunas cosas y ya estamos en una situación, digamos, de conflicto porque el tema de las medidas coercitivas unilaterales ya había comenzado a arreciar y ya habían empezado a disminuir los precios del petróleo. Pero cuando él lanza esta idea en el año 2007, él lo lanza en el marco de 5 motores y dentro de esos 5 motores, uno de los motores era la reforma constitucional. En la reforma constitucional él tenía planteado algo que se llamaba la nueva geometría del poder y en esa nueva geometría del poder él se planteaba cómo organizar a la gente en las comunidades y él hablaba precisamente de los consejos comunales como esa célula principal y luego hablaba de federación de consejos comunales y luego hablaba de las comunas. Y luego cómo esas comunas a su vez se iban a integrar para hacer o conformar estados comunales y a su vez cómo esos estados comunales se iban a conformar para hacer un estado comunal en un todo, toda la República Bolivariana de Venezuela. Esa era un poco la visión de la nueva geometría del poder. Era una nueva visión digamos, desde la idea de profundizar el poder popular precisamente, porque otro de los motores venía precisamente la profundización del poder popular. Entonces no se puede, digamos que leer toda esta visión del comandante Hugo Chávez sin entender que es una doctrina, sin entender que hubo pasos previos para esa doctrina que tuvieron que ver precisamente con este plan de la Nación 2007-2013, con todo lo que estaba planteado allí. Es muy importante decir que iniciaba este plan de la Nación, iniciaba con la ética socialista, es decir, lo primero que tienes que trabajar es al ser humano. Luego ese ser humano se organiza en su comunidad y esto tiene que ver con la visión de toparquía que planteaba Simón Rodríguez, es decir, ¿dónde están, digamos, tus necesidades y tus intereses fundamentales en tu comunidad? Porque allí es donde vives, allí es donde están tus hijos, allí es donde en principio tú deberías estar, digamos, tu escuela, allí es donde deberías estar, donde deberías hacer vida, ¿no? En ese espacio donde deberías hacer vida, bueno, tú deberías tener todas las condiciones para poder aplicar lo que decía nuestro libertador Simón Bolívar. En esa visión de poder aplicar todo eso es que el comandante Chávez vio la idea de esta nueva geometría del poder, donde cada una de esas comunas no solamente se tenía que plantear desde la visión del socialismo, de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus posibilidades. Entonces, ¿qué hacía esto? Hacía que trabajáramos en función de algo que también estábamos trabajando en la UNASUR y estábamos trabajando en el área de libre en el área bolivariana para las Américas, es decir, en el ALBA, que era precisamente la visión de complementariedad. Esa visión que trabajamos de complementariedad al exterior del país, que estaba vinculada a todo este tema de Petrocaribe y todo lo demás, él decía, lo interno del país también tenemos que trabajar así. Entonces, si un estado producía maíz y el otro estado lo pilaba y el otro estado tenía, digamos que las máquinas necesarias para poder hacer el ensamblaje, el embolsado, lo que sea, de ahí tú tenías toda una empresa de producción social que te ubicaba varios estados o te ubicaba varias comunas y esas varias comunas trabajando en conjunto iban a poder desarrollar productivamente al país. Entonces también tenía una visión de que no solamente teníamos que montarnos como habíamos venido haciendo en todo lo que era la renta petrolera, sino en todo el tema de la productividad del país, que ya es muy importante decir que eso se ha venido impulsando desde entonces. Hablamos de cooperativas, hablamos de empresas de producción social, hablamos de centros de desarrollo endógeno, hablamos de un conjunto de, digamos, organizaciones económicas que había precisamente dentro del Plan de la Nación que se fueron desarrollando, algunos se fueron descartando, algunos fueron modificándose para adaptarse a la realidad y de alguna manera ayudaron a que Venezuela también fuera productiva en otras áreas, incluso en el área alimentaria, etcétera, en otras áreas donde no teníamos nosotros una diversificación productiva para ese momento, porque hay que recordar también que sobre todo la reforma constitucional, digamos, tiene dificultades en ese momento precisamente porque a nivel internacional nosotros formábamos parte de la Comunidad Andina de Naciones en ese entonces y gran parte o muchos de los productos, nosotros exportábamos petróleo, pero muchos de los productos que importábamos nos venían de Colombia, nos venían de Estados Unidos, que eran países que no querían que se llevara a cabo la reforma constitucional. Se los digo con conocimiento de causa porque en ese momento yo era directora de Comercio Exterior y gran parte de los rubros que escasearon en ese momento, porque la gente suele decir que hubo escasez fue a partir de las medidas coercitivas unilaterales y del decreto de Obama, pero eso no es cierto. Nosotros vivimos 3 meses de una escasez absoluta en muchísimos rubros, precisamente antes de la reforma constitucional, que también, digamos, participaron de esa narrativa en contra de la reforma, ¿no? En ese momento. ¿Y cuál fue la decisión que se tomó desde las autoridades nacionales? Precisamente diversificar
la producción, diversificar las importaciones, diversificar esas relaciones comerciales para no depender solamente de los países que están en la Comunidad Andina de Naciones o de los Estados Unidos o de esos intereses foráneos, sino depender también de nuestra propia producción, y creo que eso ha sido fundamental precisamente para nosotros poderle hacer frente y poder hacerle resistencia a lo que fueron luego las medidas coercitivas unilaterales cuando arreciaron, porque digamos que las primeras fueron 2003, 2004, luego vino otra en el 2011 contra precisamente nuestra principal industria petrolera, pero arreciaron a partir del decreto de Obama en el año 2015. Ya desde el 2013 teníamos otras medidas coercitivas unilaterales, normalmente eran contra personas cuentadantes importantes del país, pero ya a partir del 2015 empiezan a ser contra instituciones. No solamente contra PDVSA, que ya la tenían, sino que arreciaron contra PDVSA. Ya hablábamos no en términos solamente de unas medidas coercitivas, sino que hablábamos en términos de un bloqueo. Arreciaron contra el Banco Central de Venezuela, arreciaron contra organizaciones que de alguna manera eran las que podían mantener la productividad en el país. Y sin embargo, el pueblo supo reaccionar, el pueblo supo resistir, porque ya teníamos una visión de que era la empoderación del poder popular, que había nacido no con este primer plan socialista del que les hablé anteriormente, eso ayudaba a lo que era la nueva geometría del poder, pero ya había nacido con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando no solamente te establece en su artículo 3, creo que una visión de Estado democrático y social, de derecho y de justicia, donde agrega a la Constitución del 61 el tema de la justicia social, sino que además te plantea desde el preámbulo la visión de una democracia participativa y protagónica. ¿Y qué quiere decir participativa y protagónica? Que no es solamente una democracia donde participamos nosotros cada 5 años eligiendo quiénes son los representantes y ya. En este caso estamos viendo que cada 3 meses o cada cierto tiempo nosotros además participamos eligiendo cuáles son los proyectos prioritarios, etcétera, sino que con la visión de protagónica también participamos en la ejecución, también participamos en la evaluación, también participamos no solamente en la propuesta, que ha sido muy importante en este proceso, sino además en cómo llevar a cabo todos esos proyectos, cómo hacerlos productivos y precisamente con una visión de desarrollo del país, de complementariedad con otros estados o con otras comunas, y bueno, para lograr la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Sí, y otro elemento a rescatar, Carolina, ya para finalizar, está también ese componente educativo, ese componente pedagógico que ha tenido todo este tema del Estado comunal y de la consulta popular, porque hay que recordar, y volviendo al tema de la juventud, muchos de los jóvenes que van el 8 de marzo a escoger sus proyectos han sido juventud nacida en revolución, ha sido juventud que ha nacido a la par de todas estas situaciones que ha vivido el país, pero que también, a pesar de todo eso, están con una convicción muy clara de ir a representar a través de sus comunas lo que es necesario para sus comunidades. ¿Qué decir también de ese escenario? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no solamente son jóvenes que han nacido en revolución, sino que también han vivido las agresiones. Han vivido lo que ha sido el intento de guerra cognitiva para que se vayan del país, para decirles que este país no funciona, para la fuga de cerebros, que todo eso además está inscrito en los planes del Comando Sur y en los planes que te plantea precisamente Estados Unidos cada cierto tiempo, sino que además son jóvenes que saben lo que están defendiendo, que saben además lo que está en juego, que saben lo que pueden perder de perderse la revolución bolivariana, que saben lo que pueden perder de perderse esa visión de socialismo, porque en otras partes del mundo no se hace lo que se hace aquí, Blandón. En la mayoría de los países se vota cada 5 años, que era lo que se hacía aquí en la Cuarta República, se votaba cada 5 años por unos representantes y ellos eran los que decidían qué era lo que necesitaba el pueblo, y en la mayoría de las veces era techo de zinc, ¿no? En este caso no. En este caso se le dice al pueblo, tú decides qué es lo que necesitas, entre ellos a la propia juventud, que antes tampoco era tomada en cuenta. La juventud era tomada en cuenta sencillamente para cumplir con todo lo que era el servicio militar, los agarraban con la ley de vagos y maleantes si no estaban estudiando, no se les daba, digamos que protagonismo, no se les daba voz ni voto en muchos de estos procesos. De hecho, todo el tema electoral era a partir de los 18 años y no de los 16 como está inscrito en Revolución. Hay todo este tipo de situaciones donde la juventud realmente ha ganado en revolución y ellos saben además todo lo que está en juego y todo lo que pueden perder de no haber revolución, ¿no? Y de no estar las instituciones que están en este momento. Y eso es evidentemente algo que ellos tienen que defender como lo defendemos todos y todas los venezolanos.
Bueno, vamos a finalizar, Carolina, y quiero invitarte a ver lo que dicen nuestros usuarios a esta hora. Revisamos los resultados de la encuesta, preguntábamos cuál era el aspecto más destacado de esta jornada para el próximo 8 de marzo. 65% nos dice que es el impulso del poder comunal en Venezuela. Un poco más abajo nos comentan que es el avance hacia la consolidación de ese Estado comunal que a través de la arquitectura que ha generado el comandante Hugo Chávez, pues se está consolidando en este país, y también el modelo inédito de participación ciudadana, importante para la audiencia hasta ahora, destacados los aspectos en torno al próximo 8 de marzo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Carolina, a ti también gracias. Nuevamente, como siempre, gracias a ustedes por la invitación. Con tu visión y con tu experiencia sobre estos temas en Venezuela para poder entender el escenario en otros países del mundo. Muchas gracias por tu tiempo. Así finalizamos y nosotros les recordamos a la audiencia, como siempre, www.telesurtv.net con esta señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur 24 horas el día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.